Hola a todos. Bienvenidos al taller Yo soy hermoso y único. Hoy día vamos a hablar del cambio. Vamos a comenzar con una definición de lo que es el cambio, cómo es la adaptabilidad al cambio y de qué manera nosotros nos podemos adaptar a los cambios de la vida. Vamos a utilizar la biografía de Luisa L. Hay, una mujer que fue violada en su infancia y que aún así pudo a través de la metafísica tener un camino muy diferente a lo que se podía esperar de ella, de lo que ella había vivido. Ella pudo adaptarse y pudo cambiar su experiencia, y vamos a conocer su biografía y también la del doctor Dyer, que fue un niño que vivió en hogares de menores, pero que se transformó en un psicólogo especialista que también nos habla acerca de cómo adaptarnos a los cambios de la vida. Comenzamos con la definición de cambio. ¿Qué es el cambio? Un cambio es la acción de transformar una cosa en otra, abandonar una cosa o situación por otra, o intercambiar alguna cosa por otra que se considera de un valor semejante. Ahí abajito está la fuente de internet. Y tomando una de las frases de Louise Hay, que fue una escritora, murió ya hace unos años, ella dice una frase que para mí ha sido bastante importante y valiosa, porque no estamos acostumbrados a los cambios, y, y con, est, con esta frase uno va como asimilando un poco lo que es la vida y la resistencia que uno tiene a los cambios. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero, y sin embargo, la vida cambia siempre. No hay comienzo ni hay final, solo un reciclar constante de la substancia y las experiencias. La vida jamás se atasca, ni se inmoviliza, ni se enrancia, pues cada momento es siempre nuevo y fresco. Definamos lo que es una persona, según Jung, para poder comprender el por qué, nos comportamos de una u otra forma. La persona deriva de prosoma, que significa máscara. En los antiguos teatros, el sonido no alcanzaba, así que cada actor se ponía una careta que expresaba un sentimiento específico, lo que amplificaba la voz, lo que es llamado personare, ya que el sonido era mucho más fuerte y llegaba más lejos, porque los teatros tenían grandes distancias del espectador a el escenario. La personare, es decir, mostrar a la sociedad lo que es deseable ver de sí mismo. La sociedad exige la representación de un papel, dependiendo de la ocasión, y no mostrar todo lo que uno es en las distintas instancias de la vida. Hay que diferenciar entre persona y ego, la concepción que tenemos de nosotros mismos, lo que da el sentimiento de identidad personal y la conciencia de existir. Eso sería la persona. El peligro aparece cuando la persona se identifica con su máscara, haciendo que no pueda haber diferencias entre lo que muestra y lo que es verdaderamente.
Tenemos harto. Hola Eva, saludos. Bienvenida al taller. Muchos psicópatas se identifican con su máscara. Entonces, ahí tenemos personas que se convierten en personas peligrosas. Uno siempre tiene que saber en la realidad entre lo que muestra y lo que es. Se cita mucho esto del internet, el que uno muestra una comida rica o se muestra con una ropa hermosa y uno generalmente no anda hermosa y bien vestida, digamos, todo el día, todo el tiempo. Uno a veces anda chascona, a veces uno se come un pan o se toma un café y no es precisamente un café con mocachino, con su lechecita, no precisamente. Entonces, cuando uno ya no se da cuenta de esos cambios de la realidad y la fantasía, es donde empiezan los problemas. Ahora, ya sabiendo lo que es la persona, que la persona usa una máscara, todo eso, ¿qué es la adaptación al cambio? La acción de los individuos de habituarse a múltiples circunstancias y condiciones, siendo capaces de dar respuesta a las mismas mediante acciones de afrontamiento adecuadas, acciones de afrontamiento. Eso quiere decir que uno puede eh, definir un problema, ver cómo lo va procesando de forma adecuada. O sea, uno no llega donde el jefe a pedirle inmediatamente el aumento de sueldo, uno estudia si es que la empresa está dando dinero o si no está dando dinero, uno hace un pequeño estudio, no llega y claro, y uno no llega prepotente con el jefe así como, oye, ya, dame un aumento de sueldo. Para lo que tenemos que darnos cuenta de los pensamientos y emociones que marcan lo que hacemos. Estar seguros y conocernos a nosotros mismos, poder mirar dentro de nosotros y ver nuestras habilidades y nuestras debilidades también. Esto contribuirá al bienestar psicológico. El gestionar los cambios desde la calma, como estaba diciendo antes, permitirá reducir la probabilidad de cometer errores. Claro, si uno agarra al jefe del cuello, puede ser un gran error, lo pueden echar al otro día. Permitirá reducir la probabilidad de cometer errores, lo que nos lleva a cambiar aquellas creencias hacia aquellas más adaptativas. Claro, cambiar nuestras creencias es importante, porque si nosotros creemos que somos personas fracasadas, siempre vamos a fracasar. En cambio, si nosotros decimos que la vida es una oportunidad, va a cambiar nuestra perspectiva de vida y nuestro futuro. Nos permite discriminar hacia lo verdaderamente importante y eficaz de acuerdo a un problema. ¿Cuál es la fórmula exacta para el problema que nosotros tenemos que resolver? ¿Cuál es la mejor manera de resolver ese problema? Y así la persona se va reajustando de acuerdo a la situación que está viviendo. Favorece la tolerancia, esta adaptación favorece la tolerancia a los cambios, ayudando a la capacidad de resolución de problemas. Es importante ser tolerante, porque puede que hayan demasiados problemas y la idea es poder ir viéndolos de a uno, ir viéndolos con tranquilidad, con calma y poder revisar cada uno de los problemas. Implica ver un problema de diferentes puntos de vista, favorece a la tolerancia a la frustración y favorece a la estabilidad emocional. Claro, mientras más, eh, más tranquilidad tenemos para resolver un problema, más estabilidad emocional vamos a tener. Vamos a estar más adaptados, más seguros de nosotros mismos y más equilibrados. La adaptación es un proceso que requiere de etapas, o sea, uno no se adapta de la noche a la mañana, que permiten una afrontación para lo que debemos ser flexibles. Es importante ser flexible. De hecho, una persona sana es una persona flexible. Una persona rígida es una persona que tiene algún problema. Lo que implica ir saliendo de la zona de confort. Es importante salir de la zona de confort, aceptando el cambio como una oportunidad. El cambio es una oportunidad. Si nosotros cambiamos nuestra perspectiva de ver
el cambio como una oportunidad y no como algo terrible que no podemos afrontar, cambia nuestra forma de resolver el problema y cambia el resultado de ese problema, saliendo de la seguridad de las cuatro paredes. Es bueno probar a salir de ella, ya que podemos experimentar cosas nuevas. La adaptación es una capacidad que se entrena y depende de las habilidades personales. Ahí vamos a hablar después de las habilidades personales y cómo se puede afrontar un cambio. Pero primero vamos a revisar un cuento Cuentos de Paulo Coelho sobre el cambio. El hombre santo reunió a sus amigos. Estoy viejo, les dijo. Y sabio, respondió uno de los amigos. Durante todo este tiempo siempre te vimos rezando. ¿De qué hablas con Dios? Al principio yo tenía el entusiasmo de la juventud. Le pedía a Dios que me diera fuerzas para cambiar la humanidad. Poco a poco empecé a darme cuenta de que esto era imposible y entonces empecé a pedirle a Dios que me diese fuerzas para cambiar a los que estaban a mi alrededor. Ahora que ya soy viejo, mi oración es mucho más sencilla. Le pido a Dios lo que debería haberle pedido desde el principio. ¿Y qué es eso que le pides?, quiso saber el amigo. Le pido ser capaz de cambiarme a mí mismo. interesante. Siempre queremos cambiar a los demás, pero nosotros mismos no nos miramos a nosotros mismos para ver qué es lo que nosotros estamos proyectando en el otro, que nos falta a nosotros mismos. No sé si piensan lo mismo, pueden que tengan otra interpretación el cuentito de Coelho, pero siempre estamos esperando que los demás cambien y nosotros no cambiamos. Entonces, a lo mejor puede ser importante que nosotros hagamos esos cambios primero en nosotros. A lo mejor, y es lo más probable, si nosotros cambiamos, los demás también van a cambiar. Y esa es uno de los poderes que tenemos nosotros como seres humanos, que nosotros podemos propiciar los cambios en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestra familia. Y esa adaptación a los cambios provoca también una defensa súper importante, por ejemplo, en los niños. Si son, por ejemplo, cambiados de un colegio a otro, o si cambia su profesora, o le cambian a su compañero, como la vida es cambio, como decía Luis Hay, y cómo es tan importante que nosotros sepamos no sufrir tanto por los cambios, sino que fluir con ellos, tener una tranquilidad interior de que, también lo dice Luis, de que el centro está dentro de mí, el centro soy yo, mi casa soy yo misma, entonces estando yo bien en mi casa, en mi centro, lo demás también está bien. Entonces, esa tranquilidad interior, esa calma interior que nos sirve para tomar las mejores decisiones, también nos sirve para que otras personas digan, oh, yo también quiero ese cambio, yo también quiero eso en mi vida, también quiero estar tranquilo. Entonces vamos convirtiéndonos en una fuerza, en un poder espiritual muy grande para todas las personas que nos rodean.
Incluso si nosotros sabemos cómo afrontar los problemas, cómo centrarnos, cómo tranquilizarnos, los niños van a aprender eso también. Incluso a los niños se les puede enseñar a meditar, a respirar profundo, a que, a que se tomen los problemas de una manera más tranquila, más pausada y los puedan pensar. Y no dar un golpe, por ejemplo, o un grito, eso a los niños los desespera. Ahora los invito a conocer la vida de Louise Hay, que tanto hemos hablado de ella, para que puedan observar cómo ella, a pesar de todo lo que vivió, que se puede ver como una vida muy egoísta para ella, cómo ella pudo transformar esa vida en algo bueno, en algo positivo. Y ella hace sus mensajes positivos, algunos los conocerán, y mensajes espirituales que ayudan harto. Incluso tiene una película, Usted puede cambiar su vida, creo, que es el mismo nombre del libro. También se las recomiendo que puedan buscar meditaciones de ella y muchas cosas y realmente hacen que uno sea más tolerante y que vea la vida de una manera distinta, de una perspectiva distinta, que es muy válida y hace muy bien. Mi historia. Todos somos uno. ¿Quiere contarme brevemente algo de su infancia? He aquí una pregunta que he formulado a muchísimos clientes y no porque necesite saber todos los detalles, sino porque quiero tener una visión general de su origen. Si ahora tiene problemas, los modelos mentales que lo crearon se iniciaron hace largo tiempo. Cuando yo tenía 1 año y medio, mis padres decidieron divorciarse. No recuerdo que aquello fuese tan malo, pero lo que sí recuerdo con horror es el hecho de que mi madre empezara a trabajar en una casa, haciendo trabajos domésticos y me dejara a cargo de una familia amiga. Según cuentan, me pasé 3 semanas llorando sin parar y como las personas que me cuidaban no sabían qué hacer, mi madre tuvo que venir a buscarme y disponer las cosas de otra manera. Hoy admiro de cómo consiguió salir adelante sin respaldo alguno, pero entonces lo único que sabía y que me importaba era que no me prestaba la afectuosa atención a que yo estaba acostumbrada. Jamás he podido saber si mi madre amaba a mi padrastro o simplemente se casó con él para que ella y yo pudiéramos tener un hogar. Pero la decisión no fue acertada. Aquel hombre se había criado en Europa, en un hogar muy germánico y con mucha brutalidad, y nunca llegó a entender que hubiera otra manera de llevar adelante una familia. Mi madre volvió a quedar embarazada y después, cuando yo tenía 5 años, sobrevino la depresión en 1930 y las dos, junto con mi hermana, nos encontramos confinadas en una casa donde reinaba la violencia. Para completar el cuadro, fue también por aquella época cuando un vecino, un viejo borracho, me violó. Todavía recuerdo con total nitidez el examen médico y el proceso del que yo, como testigo principal, fui la estrella. Al hombre lo sentenciaron a 15 años de prisión y como a mí me repitieron insistentemente que la culpa era mía,
Me pasé muchos años temiendo que cuando lo dejaran en libertad, vendría a vengarse de mí por haber tenido la maldad de enviarlo a la cárcel. La mayor parte de mi niñez la pasé aguantando malos tratos físicos y sexuales y haciendo además los trabajos más duros. Mi imagen de mí misma se deterioró cada vez más y no parecía que hubiera muchas cosas que me fueran bien. Por cierto, empecé a expresar esa misma pauta en el mundo exterior. Cuando estaba en cuarto grado, hubo un incidente típico de lo que era mi vida. Un día teníamos una fiesta en la escuela y se sirvieron varios pasteles. La mayoría de los niños, salvo yo, eran de familias de clase media de posición desahogada. Yo andaba mal vestida, con el pelo mal cortado y unos viejos zapatos negros, y olía a ajo. Todos los días tenía que comer ajo crudo por las lombrices. En casa jamás comíamos pasteles porque no podíamos permitírnoslo. Había una anciana vecina que todas las semanas me daba 10 centavos y $1 el día de mi cumpleaños y en Navidad. Los 10 centavos iban a engrosar el presupuesto familiar y con el dólar me compraban ropa interior para todo el año en las rebajas. Pues bien, aquel día de la fiesta en la escuela había tantos pasteles que algunos chicos de los que podían comer pastel casi todos los días se sirvieron 2 o 3 porciones. Cuando la maestra llegó finalmente a donde yo estaba, y naturalmente fui la última, ya no quedaba nada, ni una sola porción. Ahora veo claramente que era mi creencia confirmada en que yo no servía para nada y no me merecía nada, lo que aquel día me puso al final de la cola y me dejó sin pastel. Ese era mi modelo mental y ellos no hacían más que reflejar mis creencias. A los 15 años ya no pude seguir soportando los abusos sexuales y me escapé de casa y de la escuela. Encontré un trabajo como camarera que me pareció mucho más llevadero que todo lo que había tenido que aguantar en casa. Como estaba ávida de amor y afecto, y mi autoestima no podía ser más baja, de buena gana pagaba con mi cuerpo cualquier bondad que alguien pudiera demostrarme. Y apenas cumplidos los 16 años, di a luz una niña. Sentí que era imposible quedarme con ella, pero pude encontrarle un hogar bueno y afectuoso, un matrimonio sin hijos que estaba ansioso por tener un bebé. Durante los últimos 4 meses viví en su casa y al ingresar en el hospital anoté a la niña a nombre de ellos. En semejantes circunstancias jamás disfruté de las alegrías de la maternidad. Bueno, aquí podemos observar, ¿estoy o no estoy? Aquí podemos observar, hablo o no hablo, no se siente, no pasa nada. A ver, quitémoslo. Aquí podemos observar eh, algunos factores de su vida que, que marcaron su pasado, como el divorcio de sus padres, quedó a cargo de una familia amiga. Ella sentía que su madre no le tenía suficiente afecto. Su padrastro no sabía si amaba a su madre
un vecino la violó, sentía culpa por lo que le pasaba. Cuando fue a una fiesta, ella dice que todos los que comían siempre pastel, se comieron todos los pasteles y no le quedó ninguno para ella. Y ella vendía su cuerpo por tener alguna cosa. Y encontró un trabajo. Son varias las cosas que a ella le van a pasar y todo eso, pero voy a adelantar un poco el video para que podamos ver de qué manera ella se encuentra consigo misma y con lo que ella realmente quería en la vida. Con lo del pastel, ella se empieza a dar cuenta de que es ella la que su forma de ver la vida, sus patrones mentales, la hacen a ella tener una vida siempre igual, siempre en la carencia. Como estamos hablando del cambio y de la adaptación al cambio, es interesante que podamos eh, llegar al momento en el que ella se adapta al cambio. Entre otras cosas, a valorar de otra manera la vida. Empecé a tener en cuenta lo que realmente tenía importancia para mí. Entendí que tenía que liberarme de los modelos mentales. Son 3 meses más cuando dije que no tenía dinero. Inmediatamente asumí la responsabilidad de mi propia curación. Leí e investigué todo lo que pude encontrar sobre las maneras alternativas de colaborar en mi proceso curativo. Me fui a varias tiendas de alimentación naturista y me compré todos los libros que encontré sobre el tema del cáncer. Acudí a la biblioteca para leer más. Trabé conocimiento con la reflexología y la terapia de colon y pensé que ambas me beneficiarían. Parecía que algo me encaminase hacia las personas adecuadas. Después de haber leído libros sobre reflexoterapia, decidí buscar a algún experto en el tema. Una noche asistí a una conferencia y aunque generalmente me siento adelante, esa vez sentí que tenía que quedarme atrás. No había pasado ni un minuto cuando a mi lado se sentó un hombre que casualmente era un reflexoterapeuta y visitaba a domicilio. Durante 2 meses vino a verme 3 veces por semana. Hola árbol, bienvenido. A nosotros en nuestra vida nos pasan acontecimientos importantes que propician los cambios. Luis Hay en su vida tiene un cáncer y en el momento de verse, muchas de las cosas que le pasaban antes eran terribles como para empezar a hacer los cambios. Pero muchas veces nosotros esperamos los momentos más terribles, enfermedades, muerte, depresiones, para tomar en cuenta lo que nos pasa adentro. Generalmente estamos fragmentados entre lo que sentimos y nuestro cuerpo. Entonces, el cáncer detona en ella un cambio tan tremendo que podría ella haberse quedado en su casa y morirse. Ella podría no haber luchado, pero este cáncer a ella la impulsa a hacer un cambio en su vida. Y el cambio de ella es tan profundo que ella comienza a equilibrarse y comienza a amarse. Y empieza a trabajar toda su vida centrándose y, y buscando la solución a su cáncer.
ahí podemos ver un ejemplo de cómo se adapta a los cambios y cómo ella asume el cambio en su vida como una herramienta para salir adelante de lo que ella estaba pasando, de lo triste que era su vida. Y ella, claro, se convierte en una persona que le va a enseñar a las demás personas, que va a tener una fundación y va a tener una empresa donde ella va a trabajar todos estos temas afectivos y todos estos temas de depresión y enfermedades para ayudar a la gente, pero desde su interior, desde su visión con el mundo. Y para terminar con los videos, les voy a presentar al Dr. Dyer, que también trabajó con Louise Hay, que fue un niño que vivió en hogares de menores, que vivió muchas carencias, pero que supo salir adelante, tener una profesión y también enseñar y hacer muchos libros acerca de su postura ante la vida y su postura ante los cambios. El profesor Wayne Dyer es un famoso autor de bestsellers, conferenciante y filósofo contemporáneo. Es doctor en psicología orientativa y es la gran figura del pensamiento transformacional en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. He estado estudiando algo durante algunos años y lo que he estudiado se llama un curso de milagros. Un curso de milagros es una colección muy interesante de escritos brillantes. Creo que si el mundo se rigiera por ellos, quizá tendríamos muchísimos menos conflictos y luchas de los que tenemos entre nosotros, entre países, en la familia, etc. Una de las frases con las que di leyendo un curso de milagros me impactó muchísimo y no he podido quitármela de la cabeza. La frase es la siguiente: no tiene ningún problema, solo cree que tiene un problema. No tiene ningún problema, solo cree que tiene un problema. Nuestros problemas, las cosas que llevamos dentro de nosotros, si pudiéramos reconocer que lo que llamamos problemas, da igual lo que sea, y no estoy aquí delante de ustedes en la televisión diciéndoles que las preocupaciones económicas a las que se enfrentan todos los días, que las peleas a las que se enfrentan en sus relaciones, si podrán o no soportar las preocupaciones y retos relacionados con la salud, todas esas cosas de nuestras vidas a las que hemos etiquetado como problemas. Quiero que recuerden dónde están. No están en lo que les rodea, están aquí dentro. Y todas ellas representan algo que yo llamo energía. Uno de mis personajes favoritos del mundo entero, y no solo porque era un gran científico y pensador, sino también porque era una persona muy humanitaria, se habría encontrado muy bien aquí, en Concord. Se llamaba Albert Einstein. Y Einstein dijo una vez: no pasa nada hasta que algo se mueve. No pasa nada hasta que algo se mueve. Todo es movimiento. Las cosas nos parecen sólidas. El reloj que llevo en la muñeca parece sólido. Pero si cojo un microscopio y aumento la lente, si lo miro con un microscopio muy potente, veo que es un baile, que está vivo. Tiene moléculas. Dentro de esas moléculas hay todo tipo de átomos pequeñitos. Dentro de los átomos hay electrones, neutrones, protones, plutones y yo qué sé. Todas esas cosas que memorizamos en las clases de física.
y todo eso. Y luego hay una cosa nueva, la física cuántica. Miramos dentro de los electrones y encontramos partículas subatómicas y partículas subsubatómicas, y lo que descubrimos con todo esto es que todo es energía. Ahora están viendo un decorado de televisión, y ese decorado de televisión tiene algo que se adentra en sus casas y que se llama energía. Ustedes lo miran así, que hay energía visual. Oyen sonidos, ahora mismo están oyendo mi voz, con que hay algo en el aire entre su aparato receptor y mi habla ahora mismo. Eso se llama ondas sonoras. Y no es más que energía. ¿Y cómo entra esa energía en nosotros? Entra a través de los sentidos, de los oídos y los ojos. Y si nos tapáramos los oídos y cogiéramos toda la energía que llega a la sala, a nuestros oídos, y justo antes de que llegara a nuestros oídos, se la mandáramos a un científico y le pidiéramos un informe sobre la energía, cuando miráramos el informe que nos devolvería para saber qué hay, qué es esto, la respuesta sería: hay mucho movimiento, hay mucha energía, parte muy rápida, parte muy lenta, parte potente, parte no tanto. Yo le preguntaría: ¿hay problemas en el informe? No, en la energía no hay problemas. Llega potente o no, llega rápida o lenta. ¿Y saben qué? Este es uno de los principios más importantes que pueden aprender y llegar a dominar en términos de identificar las cosas a las que llamamos problemas. La energía solo se vuelve algo que convertimos en problemas cuando, ya metida en nuestra cabeza, empezamos a procesarla de una forma determinada. Y mientras la procesamos de una forma determinada, nos vamos diciendo: esto va a empeorar, estoy viviendo una experiencia terrible, mi economía, acabo de tener una enfermedad muy grave o lo que sea. Y cargamos con todas esas cosas. Lo que quiero que hagan en algún momento es abrir la Torá o el Antiguo Testamento, que lean el primer versículo del Antiguo Testamento o de la Torá. Y el primer versículo de la Torá, estos textos espirituales antiguos en los que todos confiamos y por los que nos regimos, dice: al principio creó Dios los cielos y la tierra. La mayoría hemos leído al menos el primer versículo del primer capítulo del Génesis, ¿no? Y lo entendemos. Ahora vamos 31 versículos más adelante donde pone: y Dios vio que era muy bueno cuanto había hecho. Estamos ante una especie de gran acertijo, una dificultad para la mente. Dios lo creó todo. Y todo lo que creó Dios era bueno. Por lo tanto, ¿cómo podemos explicar lo malo? ¿Cómo explicamos el mal? ¿Cómo explicamos los problemas? ¿Cómo explicamos tantas cosas que forman parte de nuestra vida, de nuestra conciencia? Deben entender que todas esas cosas surgieron cuando inventamos algo llamado ego. Y el ego no es más que una idea que llevamos dentro. Y esta idea que llevamos dentro dice que yo soy alguien aparte, independiente de esta fuente de la perfección en la que me crearon. Que estoy separado de ella y que como resultado de esa separación soy lo que tengo, lo que hago, lo que la gente piensa de mí, mi reputación, y estoy separado del resto de personas y separado de Dios. La otra frase con la que di leyendo un curso de milagros y en la que también aparece la palabra problema es la siguiente: si usted tiene un problema, el único problema que tiene es que cree que está separado de su fuente. El momento en que asumimos la idea de que estamos separados de nuestra fuente y dejamos de creer en la integridad de nuestra mente, el momento en que asumimos eso, empezamos a desarrollar algo
llamado problemas, algo llamado falsas ideas. Y me gustaría decirles que todos los problemas que tenemos, tal como lo veo yo, no son más que un error, una idea falsa. ¿Y cómo hacemos algo con estos errores que tenemos? Están en nuestra mente. Miren, en casi toda la literatura espiritual se dice que una persona es lo que piensa. Emerson, una de las personas a la que referenciamos, que vivía aquí en Concord, dijo que lo que antecede a toda acción es un pensamiento. En cuanto uno empieza a entender que lo que piensa, sus pensamientos, es lo que se expande y se convierte en su vida, comienza a tener mucho cuidado con lo que piensa, mucho cuidado. Así que si piensas, vaya, estoy resfriado, empieza por la nariz, pero mañana probablemente habrá bajado a la garganta y el miércoles al pecho. Parece que siempre pasa así. El jueves tendré fiebre. Siempre me resfrío, que nadie lo dude. Tendré que tomarme el viernes libre. Estamos a lunes, está resfriado, pero en su mente, en sus pensamientos, se está tomando. Tal cual como, bueno, importante, no tiene ningún problema, solo cree que tiene un problema, la creencia. La creencia que tenemos es lo que determina lo que nos pasa. No pasa nada hasta que algo se mueve. Claro, la vida es movimiento, la vida es cambio. Los pensamientos son energía y un problema es una idea falsa. La separación es la que produce los problemas. El sentirnos separados, separados de nosotros mismos, un cuerpo y un alma. La vida como algo que pasa y no como algo que me pasa, donde yo estoy sumergida, como si estuviéramos en el mar, nadando en el mar. El problema se produce cuando nosotros nadamos en contra de la corriente, cuando no aceptamos el cambio. Entonces la energía es más pesada y nosotros no vamos con la energía. Él explica súper bien que una persona comienza con, creo que me voy a resfriar, que es una idea, es una creencia, puede no ser cierto porque cree que se va a resfriar y se pasa todo el rollo de lo que va a pasar en la semana, que no va a ir a trabajar porque cree que se va a resfriar y todo eso. Y eso va a determinar un presente y va a determinar un futuro. Y las personas no sabemos el poder que tenemos en las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Y cómo ir aceptando el cómo va el mundo, los cambios, cómo ir tolerando, nos hace no tener problemas o tener problemas mucho más fáciles de llevar. Como les había dicho, entre los pasos de la adaptación a los cambios, está identificar el cambio. Es un cambio difícil, es un cambio fácil, es un cambio que yo puedo hacer, es un cambio que puedo afrontar, a lo mejor no. Depende de mis posibilidades, depende de mis habilidades. Actuar en concordancia a dichos cambios. Ayudarme a enfrentarlo. No resistir. Ser flexible es la premisa de la adaptación al cambio y la objetividad. Hablamos de eso, de la rigidez y la flexibilidad. Importante ser flexible al cambio.
Dar tiempo para reflexionar y analizar la situación, observarla de distintas perspectivas para poder sacar el mejor camino para llegar a la solución. Piensa a largo plazo, pero plantéate objetivos a corto plazo, alcanzables y factibles. Es importante tener metas cortas en la vida, metas cortas y realizables, porque si son irrealizables, si yo quiero ser millonario, antes tengo que hacer una empresa, empezar a vender en la feria, empezar a vender latas, empezar a vender vidrio, y tengo que el día lunes y el día miércoles voy a ir a instalarme en la feria, entonces esas son las pequeñas metas. Voy a sacar un poco de dinero para poder seguir comprando o para poder ir a los lugares donde tengo que ir a buscar las cosas. Esa es la forma de plantearse objetivos y metas cortas, factibles. Tiene que depender de la realidad. Aprovechar el aprendizaje. Es importante que si algo falló, si no resultó como yo quería, tomarlo como un aprendizaje. Pensar en las cosas que han mejorado, o sea, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Desafiarse. Si algo no resulta, si algo no está bien, seguir adelante. Tener en cuenta los principios, porque uno no va a ir a robar, por ejemplo, para ser millonario. Entrenar la mente. Eso quiere decir que a lo mejor uno no va a ganar al tiro de inmediato, sino con el tiempo. Valorar las opiniones de otros como herramientas de aprendizaje y crecimiento. O sea, no negarse a las sugerencias, a los consejos que le den a uno. No, si el edificio no lo instales ahí, instálalo en otro lado, porque ahí va a pasar la lluvia y se te va a llover. Toma conciencia, responsabilidad de nuestros sentimientos. Puede que te sientas frustrado, puede que te sientas deprimido, pero tienes que saber que lo sientes, porque si sabes que tienes esos sentimientos, vas a poder afrontar mejor las cosas. En cambio, si no, no sé, por ejemplo, si en tu trabajo tú pasas frío, vas a terminar resfriado, vas a terminar enfermo, vas a terminar mal. O si tú trabajas con químico, también. Buscar la mejor manera de, de responsabilizarse de lo que uno siente. A lo mejor lo que uno está haciendo no le gusta. También es importante, también hay que ponerlo en la balanza si a uno no le gusta lo que está haciendo. Porque ¿qué va a pasar? Que uno al final va a terminar agotado y va a terminar odiando lo que hace y finalmente va a terminar muy cansado y va a terminar mal psicológicamente. De todo de lo que hemos hablado acerca de nuestras habilidades, nuestras debilidades, es importante que nos podamos preguntar acerca de cuáles son nuestras habilidades para afrontar la adversidad o los cambios, cómo estamos parados frente a los cambios, cómo, cómo nos ayudamos, leemos, estudiamos, vemos las cosas desde otra perspectiva, meditamos, rezamos, cómo nos enfrentamos a los problemas de la vida o a los cambios de la vida. También es importante podernos preguntar qué nos parece esto de cambiar algo negativo por algo positivo, o sea, ver los cambios como una oportunidad. El poder ir cambiando, el poder escucharse a uno mismo e ir cambiando las palabras que uno utiliza, como frustración, como fracaso, como debilidad, por palabras más positivas que nos den ánimo, como la misma culpa que sentía Luis Hay.
como el sentirnos unidos a nuestro Dios, nuestra energía positiva, nuestra fuente, todas las formas que tengan de llamarse Dios. Cómo nosotros nos sentimos unidos a ese destino, a esa meta, a ese propósito que tenemos, que es un propósito espiritual, como por ejemplo el tener un hijo o el poder criar un niño en estos momentos que son tan complejos para criar niños, cómo uno enseñarle que la vida es mucho más que solamente el momento presente y que comprarle un iPhone o comprarle un juguete es mucho más importante que él pueda realizarse como persona y ser espontáneo en su vida, por ejemplo. Cómo nosotros como padres o como adultos le podemos marcar a los niños que el cambio es una oportunidad de ser mejor persona, que los cambios es mejor aceptarlos y cómo enseñarles a tener una estrategia frente a estos cambios. Cómo nosotros, si tenemos una crisis o un problema, ya sea una crisis matrimonial o una crisis de dinero en la familia o de trabajo a lo mejor, cómo podemos, no sacando al niño de la realidad en la que está, el poder conversar con él de que a lo mejor este año no le vamos a poder comprar el juguete o a lo mejor nos tenemos que cambiar de casa, pero que el niño lo pueda aprender no como algo, como un daño, sino que como algo positivo, porque la manera en cómo nosotros le enseñamos a los niños es la manera en cómo ellos van a aprender a afrontar la vida más adelante. Entonces vamos sembrando la semillita de la adaptación a los niños, que es muy importante porque es una habilidad que les va a servir para la vida, para afrontar la vida y las cosas que, los accidentes, los problemas, los dolores, las cosas que puedan pasar más adelante. Y también es una habilidad frente a los traumas, que ya vamos a hablar de los traumas. Porque, y por lo mismo hablamos de ese tema hoy día, del tema de la adaptación al cambio, porque mientras más herramientas tengamos para enfrentar los cambios, más posibilidades tenemos de salir de un trauma. Las habilidades y las potencialidades que nosotros tenemos, que vamos a desarrollar en la vida, son las que nos ayudan a enfrentar mejor, los problemas y los cambios que tiene la vida. Gracias, Árbol. Entonces, importante que podamos reflexionar acerca de cómo nosotros vemos la vida, cómo, cómo cambiamos la palabra frustración, debilidad por oportunidad. Bueno, yo les agradezco este tiempito que hemos tenido para poder conversar acerca de este tema del afrontamiento a los cambios. Le agradezco la presencia. A los que vendrán en el video lo verán en diferido también. Espero que les sirva como este espacio es para poder reflexionar acerca de la cotidianidad y de las defensas que tenemos nosotros para poder afrontar las cosas que nos suceden en la vida. Y centrada también en cómo poder enseñarle a los niños que son hermosos y son únicos, y cómo la vida es una experiencia
Hola, buenas noches, dice Miriam. Buenas noches, Miriam. Ya llegué, me gusta mucho este programa. Hoy llegué tarde. Lo voy a escuchar de nuevo. Qué bueno, Miriam, ahí lo puedes escuchar. Y los invito a conocer al doctor Dyer, a Luisa Hay. Y si tienen oportunidad, también pueden revisar los cuentos de Paulo Coelho para que puedan escuchar los videos completos. Son súper interesantes y nos sirven mucho para el día a día, porque nos entregan una perspectiva de vida diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, que es buscar un objetivo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, sino que pasarlo un poco por la emoción, aceptar la emoción y aceptar también nuestro camino, nuestra meta en la vida, y también cambiarla si es que nos toca algún problema o nos toca afrontar cualquier cosa que nos haga salir de nuestra zona de confort. Que yo les agradezco a todos, a Eva, a Árbol, a Miriam y a todos los que vendrán este espacio. Y gracias, Árbol. Buen programa. Y nos estamos viendo el próximo sábado, el lunes con el Rosario y ya domingo posiblemente mañana Robinson haga programa. Pero no sabemos, así que atentos atentos a los avisos. Muchas gracias. Por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento, y el padre comenta: te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos, y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta, y el niño lo escucha y el padre se inventa, y el niño se duerme escuchando ese cuento, y el padre comenta: te quiero por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.